Listo, comenzamos. De Bolivia como ejemplo de valor, los maestros de Bolivia como ejemplo de valor, todos juntos lucharemos la canasta familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches a todos los que nos siguen en este su programa Radio Rebelión. Bienvenidos a esta edición del 30 de octubre del 2022. Y bueno, con esto vamos acabando el mes con este programa. Y bueno, les damos la bienvenida. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Está presente. Toda la audiencia. Está también presente el compañero Jorge Larrocha y tenemos como invitado especial de esta noche al compañero José Luis Saavedra. Bienvenidos, compañeros. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, José Luis Saavedra. Muy buenas noches, compañeros. hermanos, y siempre es un gusto compartir un espacio como este. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional. Del tema internacional, bueno, estamos con los resultados que recién se están dando a conocer de las elecciones en la segunda vuelta en Brasil, de Lula contra Bolsonaro. Así que en momentos más estaremos anunciando los resultados y, bueno, las perspectivas en general de, bueno, de esta importante elección. Luego estaremos hablando de la situación de Haití. Bueno, hay una movilización muy importante en Haití. Se está hablando de que van a enviar tropas internacionales. Entonces estamos planteando el no a la invasión contra Haití. Y bueno, estaremos hablando de toda esta situación. Ya en el campo nacional es importante discutir la situación de, bueno, continúa el paro cívico, continúa todo este tema del censo. Bueno, esto dejó en segundo plano, permitió que se oculten las necesidades populares, temas muy importantes, y bueno, también se avanza en una discusión los planteamientos de tomas de empresas, que bueno, es importante discutir y plantear una perspectiva desde los trabajadores. Entonces estaremos hablando de esta situación. Después tenemos los resultados, estamos hablando sobre el Congreso del Magisterio Rural de La Paz, que se llevó a cabo, se sigue llevando a cabo el día de hoy. Entonces nos estarán comentando desde el lugar de los hechos algunos compañeros los resultados del Congreso del Magisterio Rural de La Paz, algo muy importante, ¿no? Y continuando con el tema educativo, hablaremos sobre la situación del Magisterio Urbano de La Paz. Se logró la liberación de los dirigentes que estaban apresados, de la situación de la que hablamos la semana pasada, donde dimos nuestra plena solidaridad con los compañeros, pero continúa la lucha por el pleno reconocimiento de la dirigencia y que se permita el uso de los fondos sindicales, razón del conflicto general del magisterio urbano. Entonces, bueno, estaremos de parte de Jorge, digamos, tenemos un informe sobre esta situación. Y el otro tema que es muy importante, que el compañero José Luis Saavedra nos estará comentando, es sobre la situación de las empresas mineras, bueno, de las cooperativas, o como bien se señala, las empresas mineras disfrazadas de cooperativas, que continúan destruyendo nuestras áreas protegidas, y bueno, en el marco de todo el conflicto que hubo, y que, bueno, permitió que logren, digamos, la movilización que realizaron los cooperativistas mineros logró podría decir, lograron imponer ciertas condiciones al gobierno, pero son condiciones que en algunos casos atentan contra la naturaleza básicamente, ¿no? Contra nuestro patrimonio natural en el país.
Entonces, como verán, es un programa muy importante, con temas muy importantes, y bueno, arrancamos de esta forma. Disculpen. Y nos vamos a Brasil con los resultados de las elecciones, la segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro. Entonces, Miguel, ¿cuáles son los resultados? Y después, bueno, conversemos un poco sobre las perspectivas, ¿no?, y que se abren ante Bueno, este resultado en Brasil. bueno, en primer lugar, resultados. Gana Lula, ya prácticamente se terminó el conteo, creo que va por el 98 y algo por ciento de conteo, y gana Lula con 50,8 a 49,2 de Bolsonaro. Es decir, es un triunfo, una diferencia escasa, digamos. De todas formas, ya no hay posibilidad de que eso se revierta, porque como dije, falta contar muy pocos votos. Hubo algunas denuncias de entorpecimiento del voto en el norte del país, policía que impedía llegar al lugar de votación, bueno, pero fueron cosas relativamente menores, digamos. Ahora, ¿cómo se llega a esto, digamos? Por un lado, un gobierno de Bolsonaro que adoptó un montón de medidas contra los trabajadores, contra los pobres, hizo una reforma jubilatoria, hizo una reforma laboral, todas medidas contra los trabajadores. A la vez al principio negó la pandemia, provocando que Brasil fue uno de los países de desastre de COVID. Se calcula casi 700.000 muertos. Bueno, había bastantes motivos para repudiar a Bolsonaro, pero esto en un marco de gran confusión política del pueblo brasileño, de los trabajadores, de la gente. Bolsonaro obviamente se apoyó en todo un discurso contra Lula anticomunista, diciendo que Lula era comunista, que era cosa que ahora vamos a ver es totalmente falsa. Lula podemos compararlo en algún sentido con lo que es el gobierno del MAS, es un falso socialista. Ya hemos aclarado en otros programas y también en el periódico que su partido, Partido de Trabajadores, no tiene nada que ver con el Partido de Trabajadores de Bolivia. Pero además, en esta elección debemos subrayar que fue aliado también a un neoliberal. Entonces, la gente, gran parte de la gente que votó por Lula votó para que no gane Bolsonaro. Y a su vez los que votaron por Bolsonaro, muchos votaron porque están enojados con Lula todavía, que Lula gobernó del 2003 al 2011, pero después siguió un gobierno similar, digamos, de su mismo partido, hasta que ganó Bolsonaro hace 4 años las elecciones. Bueno, esto en un marco de crisis, de corrupción, de que tanto el gobierno de Lula, el primer gobierno, se entendió con las transnacionales, y de ahí derivó la corrupción, ¿no es cierto? Es decir, coimas para hacer obras, estamos hablando a escala brasileña, uno de los escándalos fue el Mundial de Fútbol, donde gastaron miles de millones, con transnacionales, como las empresas constructoras, que son las que financiaron en gran medida, las que financian a los políticos, ¿no? Por supuesto que Bolsonaro no cambió esto, sino que lo profundizó. A Lula le llegaron a hacer un juicio, llegó a estar preso 1 año y medio, pero finalmente anularon el juicio. Bueno, todo esto genera una gran confusión política. Sumado a esto, la campaña de Lula contra Bolsonaro se apoyó obviamente en el descontento contra Bolsonaro, pero con consignas huecas. Es decir, por ejemplo, nunca prometió Lula quitar la reforma jubilatoria que hizo Bolsonaro, perjudicando a los trabajadores, aumentando la edad de jubilación,
tampoco prometió volver a las leyes laborales anteriores que derogó Bolsonaro. La campaña de Lula fue para que retorne la alegría, cosas así abstractas, y esto obviamente confundió a la gente también. Encima, Lula fue aliado al King, que es el vicepresidente, que es un neoliberal clásico, digamos, fue opositor a Lula en el momento que gobernó Lula antes, llegó a ser el candidato de la oposición. Yo puse un ejemplo en otro programa y vamos a repetirlo, que es como si aquí Evo fuera con el candidato a vicepresidente de Goni, contra Camacho, pongamos, una cosa así. Es decir, algo que obviamente confunde a la gente. Nos está diciendo vamos a votar a Lula para... Es decir, en gran medida la clase trabajadora votó a Lula para derrotar a Bolsonaro, que obviamente es semifascista, tiene... Esto es lo que fue de las elecciones. La corriente socialista de los trabajadores, que es la organización de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Guardia Internacional en Brasil, formó un frente socialista, digamos, con otras organizaciones, el PSTU y otras organizaciones. En la primera vuelta no votaron por Lula, se opusieron, llevó una candidatura independiente. En la segunda vuelta, claro, llamaron a votar contra Bolsonaro, darle voto crítico a Lula, pero advirtiendo que el gobierno de Lula va a ser un gobierno que no va a hacer reformas a favor de los trabajadores, que la crisis económica se está profundizando en Brasil, que el capitalismo está en crisis como en todas partes, que va a ser necesario construir una alternativa de verdad de los trabajadores y enfrentar esta política. Entonces, bueno, terminadas las elecciones, bueno, quería mencionar que esta paridad electoral también fue la primera vuelta, que si bien también la ganó Lula, Bolsonaro ganó muchos estados y tiene creo que tiene mayoría en el Senado, una importante bancada de diputados, es decir, Bolsonaro sigue teniendo una importante influencia política, y lo que se avecina es un gobierno probablemente de crisis en Brasil, porque como digo, las necesidades populares son muy grandes, y la gente va a luchar casi seguro. Hay un montón de problemas gravísimos, por ejemplo, se acentuó la depredación de la Amazonía, es uno de los elementos que ya Lula permitió y Bolsonaro empeoró, y como dije, todas las conquistas obreras. Entonces esta es la situación de Brasil. Bueno, tenemos que recordar, es el país más importante de Latinoamérica, el más poblado, la economía más grande. Lo que pasa en Brasil siempre influye bastante, digamos. Entonces ahora va a asumir Lula, pero con todas esas contradicciones, y veremos, vamos a ver seguramente una próxima movilización de trabajadores, ¿no? Como está ocurriendo en otros países latinoamericanos. Muy bien, ¿no? Muy importante el informe, Miguel. Bueno, en general, digamos, es importante que haya sido derrotada la derecha extrema, ¿no? Que eso representaría a Bolsonaro, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, no es un alivio, digamos, igual para los trabajadores y en general para Brasil, en el sentido de que lo peor, ¿no? El enemigo, el que está atacando constantemente, como bien señaló Miguel, con reformas, bueno, en realidad podríamos llamarles incluso contrarreformas, ¿no? Pero bueno, básicamente con el tema laboral, haciéndolo mucho más complicado el tema laboral, con menos derechos, de la misma forma en el tema de jubilaciones, bueno, atacando el nivel de vida de la gente al servicio de los empresarios, ¿no? Directamente, ¿no? Y agresivamente, ¿no?
bueno, eso fue derrotado, ¿no? Y bueno, pero como dice Miguel, claramente lo que se tiene hoy en día es, bueno, un gobierno que ingresa a Lula, con respaldo de sectores de izquierda, etcétera, o que se dicen de izquierda, pero que también ingresa con un plan de, tal vez no tan a la fuerza y tan a la mala, pero de aplicar planes similares, ¿no? Igual que van a atacar, como lo hizo en su anterior gobierno, como lo hizo, bueno, también su sucesora, Dilma Rousseff, y en ese sentido, digamos, lo más importante ahora es, bueno, prepararse para luchar para el pueblo trabajador brasileño, ¿no? De todas formas, es un respiro y es un alivio el hecho de que se haya derrotado, ¿no?, a Bolsonaro, no se haya permitido que continúe en el cargo, después, bueno, de una gestión criminal, ¿no? Pero es realmente muestra, digamos, del grado de descontento y de desconfianza que hay también en Brasil, y bueno, también el grado de confusión, lo ajustado de esta votación, ¿no? Que incluso en las encuestas no se veía así inicialmente, pero realmente es un resultado muy ajustado, y es muy interesante lo que señalas, Miguel, ¿no? O sea, se puede esperar un gobierno de crisis, grandes conflictos, porque, bueno, está planteado eso, ¿no? Ese es el resultado también que deja en evidencia esta elección. Ujú. Ok, muy, muy importante, digamos, todo este tema. Y bien, bueno, pasemos al otro tema internacional, el tema de Haití. Bueno, justamente a propósito de esto, nuestros compañeros, bueno, la internacional está realizando un acto, un evento, una acción virtual en contra de la invasión imperialista en Haití. Entonces, bueno, les invitamos a todos los compañeros que ven este programa, compañeros y compañeras, este miércoles 2 de noviembre, que se realizará, digamos, distintas intervenciones desde distintos países, desde el mismo Haití, Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, sobre esta situación, ¿no? Sobre lo que se está viviendo en Haití y sobre, bueno, un apoyo y una solidaridad en contra de lo que, bueno, justamente hablaremos ahora, ¿no? Entonces, Miguel, tal vez nos puedes comentar un poco qué está sucediendo en Haití, por qué estamos frente a la posibilidad de una nueva intervención en Haití. Sí, bueno, en primer lugar, el videíto de este se va a pasar por YouTube. Vamos a poner el link en Radio Rebelión, en el Face de Radio Rebelión, para que todos puedan, si quieren, verlo. Bien. Bien, en Haití viene en crisis, vamos a decir, histórica. Brevemente, Haití fue lo que se denominó la primera república negra, una de las primeras del mundo. Haití logró, cuando acá fue la rebelión indígena Tupac Katari, Tupac Amaru en Perú, en Haití Imágenes, ¿no? después comenzó la rebelión de los esclavos que se liberaron, tomaron el poder. Estamos hablando de hace ya más de un siglo y medio, pero esto ocasionó que después Haití fuera invadido decenas de veces por un montón de países, condenado a ser una colonia, a seguir siendo una colonia, pese que se liberó de esta forma. Y bueno, hoy Haití, podríamos hablar horas de las invasiones a Haití. Hoy Haití vive un gobierno de facto impuesto por la intervención extranjera anterior. Ahora en este momento no hay tropas extranjeras, pero están tratando de llevarla de vuelta, porque hay una nueva rebelión popular. Como vemos en el video, esto es en la capital. Desde hace 2 meses hay manifestaciones populares contra el gobierno de facto de Ariel Henry, se llama el presidente. El presidente pidió la intervención militar, pidió que intervengan tropas extranjeras. Hay un comité que controla Haití, que está compuesto por Estados Unidos, Francia, el Estado español, Alemania, Canadá, Brasil, la Unión Europea, la ONU y la OEA. Y están discutiendo una nueva intervención militar. Hace pocos años hubo una intervención militar. Recordemos que
cuando Bolivia era gobernada por Evo Morales, Bolivia fue parte de la intervención militar en Haití. Hubo tropas bolivianas en Haití. Por supuesto, en menor proporción a otros países, ¿no? Pero también hubo tropas bolivianas. Y estas tropas invasoras no garantizaron ninguna salida para Haití, al revés, como digo, pusieron a este gobierno que está haciendo un desastre. Una reforma que pusieron un área sin impuestos de empresarios que explotan mano de obra haitiana, obreros haitianos a $90 al mes, fábricas sobre todo norteamericanas, que hay una zona libre de impuestos. Pero bueno, esto obviamente no benefició al país en su conjunto. Los únicos beneficiados, entre comillas, son los obreros que trabajan en esa fábrica, que ganan, como dije, $90 al mes, que es más de lo que ganan en Haití, probablemente, en el resto de Haití. Es decir, es un desastre permanente el país, y ahora le afectó, claro, como a todo el mundo, la crisis capitalista. Hubo una inflación del 30%, no le aumentaron los salarios, bueno, hay más desocupación, y esto provocó esta resistencia que ustedes están viendo en algunos videos, y por eso ahora están pidiendo la intervención, por eso el presidente está pidiendo la intervención de tropas extranjeras. Evidentemente, Haití no tiene salida si no es con la toma del poder por los trabajadores haitianos, que como dije están condenados por el imperialismo y desde hace un siglo y medio, y tienen que romper con esa lógica de saqueo y la explotación. Esto es lo que está pasando en Haití. Bueno, desde la UITSI y por supuesto del Partido de Trabajadores de Bolivia repudiamos profundamente cualquier tipo de intervención militar imperialista, aunque se disfrace de humanitaria, porque el argumento que usan es que no, que vamos a ir para ayudar, porque hay pandillas, que sí hay, que están atacando, que hay una situación de caos en Haití, ¿no? Pero el objetivo es impedir las movilizaciones contra el gobierno, así defender al gobierno, va. Bueno, esto es lo que está pasando en Haití. Seguiremos informando y denunciando. Y como dije, está este programa de video dentro de 2 días, que se va a extender la denuncia internacional. No tenés sonido, Beto. Gracias, Miguel. No, sí es una situación muy importante porque, bueno, como dices, ¿no? Haití ha estado constantemente atacado, intervenido. Es casi como que están forzando a que el país pague las consecuencias por su independencia, ¿no? Por su revolucionaria independencia, y para que no, bueno, no quede ese mal ejemplo, ¿no? De lo que fue en su momento Haití. Y bueno, es un país justamente sumido por las intervenciones internacionales imperialistas, amparadas en la ONU, en distintos organismos internacionales, pero que mantienen pues, una situación de saqueo, pobreza, corrupción en el país, ¿no? Justamente frente a todo esto, lo que haría cualquier pueblo del mundo es levantarse, echar esos gobiernos tiranos, esos gobiernos corruptos, y lo que es triste en el caso de Haití es que cuando logran hacer esto, pues viene la intervención internacional para, bueno, poner otro o respaldar al gobierno que están tratando de sacarlo, o ponerles otro muy similar, ¿no? Y no permiten que el país se pueda gobernar por sí solo, ¿no? Y no permiten que, bueno, se avance en la autoorganización del país, ¿no? Y eso, bueno, genera toda esta problemática y toda esta crisis terrible, digamos, que atraviesa Haití, igual con miles bueno, de inmigrantes, ¿no? Que están por varios países igual distribuidos, ¿no? Porque, bueno, ante la situación, lo que sucede en cualquier país de ese tipo, en cualquier país, ¿no? En una crisis económica de tal envergadura, bueno, pasa eso, ¿no? Entonces, Sí, realmente es... Sí, Miguel. sino una última cosa quería, le di como dato histórico, ¿no?
Haití contribuyó con su trabajo, como Bolivia, al progreso de Europa. En el caso de Bolivia fue la minería de plata, en el caso de Haití fue las primeras producciones de azúcar. El trabajo esclavo de Haití fue uno de los cimientos, digamos, del capitalismo europeo. Y con razón algunos gobiernos haitianos reclamaron, no, y no solamente eso, sino que cuando, después de liberarse de la esclavitud, le obligaron a pagar a Haití en el siglo XIX una indemnización a sus patrones por haber perdido los esclavos. Es decir, gente que había trabajado años gratis para un patrón, tuvo que pagarle a ese patrón una indemnización. Esto lo impuso Francia. Haití ha demandado, y creo que es totalmente justo, que debería ser indemnizado al revés Haití por todo este desastre que le han causado históricamente las potencias imperialistas. Nunca lo hicieron, por el saqueo, la explotación. Obviamente no es nada más que en Haití, pero Haití es el ejemplo más terrible, más que ocurrió en Latinoamérica, ¿no es cierto? No, muy, muy importante, ¿no? Y esa comparación que haces. Bueno, toda la solidaridad con el pueblo haitiano, todo el apoyo frente a los ataques que están recibiendo. Compañero José Luis, pide la Sí, palabra. muy brevecito, importante toda la información que ustedes nos dan y sobre todo Miguel. Hay informes de la Federación Internacional de Derechos Humanos que han demostrado los terribles efectos causados en la población civil por estas llamadas misiones de las Naciones Unidas, por los famosos cascos azules. Hay un sinnúmero de casos de violaciones de mujeres, maltratos a las mujeres, a los trabajadores, abusos, represiones, asesinatos, ojo, y así un sinfín de abusos que son producto de estas intervenciones militares, de los cuales, reitero, Bolivia ha sido parte, lamentablemente. Entonces hay que hacer conocer estos abusos que cometen las intervenciones militares, tanto en Haití como también, ojo, los llamados cuerpos de paz en África son igualmente abusivos, violentos y además corruptos, terriblemente corruptos. Nada más esto, y va mi solidaridad con el valiente pueblo haití, ¿no? Gracias, José Luis. No, sí, muy cierto, ¿no? De misiones de paz tienen el nombre, ¿no? Pero llevan caos, corrupción, violencia, como dice José Luis, ¿no? Violaciones, abusos. Y bueno, toda la solidaridad con el pueblo valiente y luchador de Haití. Y bueno, estaremos el día miércoles 2 de noviembre en este acto de solidaridad y de apoyo y contra la invasión imperialista en Haití, ¿no? Bien, pasemos al tema nacional. Bueno, es importante hablar de la situación del censo, ¿no? Bueno, repetimos una vez más lo que ya venimos diciendo desde hace varias semanas, que esta situación del censo ha servido bastante para que tanto el gobierno como la oposición dejen sin palestra, ¿no? O sea, dejen en un segundo plano muy importantes problemas nacionales que, bueno, que están ahí, ¿no? Un hecho, por ejemplo, concreto es el tema de los detenidos políticos de Adepoca, ¿no? Que siguen en las celdas, siguen siendo perseguidos y no se soluciona ese problema. Bueno, está el tema del magisterio urbano de La Paz, del cual estaremos hablando más adelante, que en medio de este conflicto igual sufre una brutal represión, ¿no? Y bueno, el tema de las áreas protegidas también, del cual estaremos hablando más adelante, ¿no? Para, bueno, aparte de lo que es constante, ¿no? Que son los temas de salud, de educación, el tema, los importantes problemas económicos que tiene el país, y justamente antes de este conflicto había una gran problemática con la gestora, un cuestionamiento general de los trabajadores, lo que pasó con los mineros, el desconocimiento de la COP, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, todos estos temas como que están relegados a un segundo plano por el conflicto del censo, ¿no?
y el paro cívico de Santa Cruz. Entonces, en esa perspectiva, bueno, es un negocio tanto para el gobierno como para las autoridades, bueno, el gobernador de Santa Cruz, etcétera, todo este tema del paro a nivel político, porque les permite invisibilizar otros temas, ¿no? Y que todo el mundo esté pendiente del paro cívico y del tema del censo, ¿no? Porque al fin y al cabo el censo no va a solucionar los problemas del pueblo trabajador, no significa una solución y es pura demagogia todo lo que han venido diciendo. Y bueno, y continúan diciendo en Santa Cruz, ¿no? Respecto al paro cívico en general, incluso es interesante que el gobierno no saque esas cifras, ¿no? Pero habría que ver cuánto está perdiendo Santa Cruz por el paro cívico justamente, y bueno, todo el conflicto que se ha armado también con el cerco que ha propiciado el MAS, cuánto está perdiendo económicamente, que no va a recuperar eso con la realización del censo y con la presunción que tienen del aumento poblacional para recibir nuevos recursos, ¿no? O sea, realmente es, bueno, queda en evidencia por muchas y de muchas formas que el tema del censo es simplemente una excusa para una pulseta política entre el MAS y la derecha de Camacho, que, bueno, buscan ahí llevar todo, nuevamente todo el análisis, toda la discusión, toda la opinión pública a discutir entre esos dos sectores y dejando de lado problemas reales, mucho más importantes que un tema técnico y que debería ser simplemente, bueno, una cuestión técnica, de acompañamiento, de gestión, que como es un censo, ¿no? Y bueno, probablemente es el único país del mundo donde hay tanto debate por un censo, pero esto es un debate justamente armado, ¿no? Ficticio, porque realmente no hay el censo no va a significar una transformación del país ni para un lado ni para el otro, y que sea toda esta discusión y todo eso, simplemente es por un afán de politiquería y para encubrir los problemas reales que hay en el país. Pero a propósito de esto y justamente el censo, bueno, más que el censo, la problemática, el conflicto, el paro cívico de Santa Cruz ha abierto la discusión en varios compañeros, justamente en sectores que son golpeados por este tema, como son los compañeros que viven al día, ¿no? Transportistas, gremiales, sobre todo los más pobres, ¿no? Los que realmente llevan el trabajo del día para la canasta familiar, para el alimento de sus familias, ¿no? Y ellos están siendo en el lado de Santa Cruz duramente golpeados porque no pueden trabajar, no pueden garantizar su sustento familiar diario, ¿no? Y están viendo cómo hacer y obviamente hay un terrible descontento que ya se ha expresado en movilizaciones y en lucha contra este tema del censo. Por el otro lado está el tema de los trabajadores, ¿no? Sobre todo fabriles, pero en general los trabajadores que ya están viendo cómo los empresarios no buscan no perder o perder lo menos posible con el tema de este paro cívico, no se oponen al paro cívico y descargan todos los problemas, toda la problemática, todo el costo económico del paro cívico en los trabajadores, ¿no? Haciéndoles ir a trabajar como puedan, que lleguen como sea al trabajo y que produzcan. Y en el caso donde no, les están obligando a tomar vacaciones o a cuenta de vacaciones, les están dando periodos libres, están parando de una u otra forma, atentando con el tema salarial, viendo temas de suspensiones, etcétera, ¿no? Y es por eso que muchos trabajadores también están viendo ya medidas en contra de este paro, ¿no? De este paro cívico, o sea, de Camacho y el Comité Cívico de Santa Cruz. Entonces, bueno, es justo todo este rechazo que está generando, porque realmente cualquier persona va a sentir, o sea, ¿qué voy a ganar con el censo? ¿Y qué se está perdiendo hoy en día con el censo, no? Se habla y hay denuncias de que, bueno, justamente con el cerco que hace también el gobierno, el tema de la gasolina que se está vendiendo 1 litro en más de 15 bolivianos, una serie de abusos que están sucediendo en Santa Cruz, producto de la crisis, producto de la escasez, producto del paro y producto del cerco del gobierno. Y todo por un tema del censo. Es importante denunciar también, bueno, ya lo hicimos hace algunas semanas, que producto de este conflicto nada central, en muchos aspectos absurdo, ha fallecido ya una persona, justamente el primer día del paro cívico, hace un poco más de una semana, y bueno, es totalmente repudiable eso. Y producto de los conflictos y todo esto también hay la denuncia de que en algún municipio, en algunos municipios, ha habido enfrentamientos.
Y en uno de estos municipios, justamente un subgobernador, uno de los aliados, uno de la parte de la gobernación de Camacho, fue y frente al cerco, frente a la gente que estaba bloqueando fuera de Santa Cruz, en una comunidad, en un municipio fuera del municipio central de Santa Cruz de la Sierra, fueron y destruyeron sus casas, ¿no? Justamente de una comunidad indígena ayorea, ¿no? Quemaron y destruyeron sus casas con maquinaria pesada, ¿no? Con tractores, volquetas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tipo de conflicto, ese es el tipo de situación a la que se está llegando, y el repudio que hay ante este paro cívico que afecta a la gente por algo tan simple como es el censo, genera pues un discurso y que, bueno, el gobierno alienta un poco ese discurso, pero levemente, ¿no? Que es el tema de la toma de instituciones, la toma de empresas privadas, ¿no? Y otro elemento que ha hecho saltar mucho este tema fue la realidad que mientras tanta gente se está perjudicando con el paro cívico, Camacho, Rómulo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, dan permisos, dan autorizaciones para que sus amigos empresarios puedan circular libremente, ¿no? En el caso de Sofía, en el caso de la Cervecería Boliviana Nacional, se hizo, bueno, salió y circuló bastante esos permisos y esas autorizaciones que ellos dieron para que les dejen pasar pese al paro cívico, ¿no? Para que les dejen seguir produciendo y para que les dejen seguir ganando dinero mientras la gente que vive al día no puede hacerlo, ¿no? Mientras que la gente vive al día sí está sufriendo todos los problemas del paro cívico. Bueno, producto de todo eso, producto de todos estos sectores que realmente y con plena justeza están ofendidos por el paro cívico, se plantea la toma de empresas, ¿no? Y claro, y el MAS lo hace como que sí, van a ver, si siguen, como una forma de chantaje y de presión, ¿no? Y justamente algunos transportistas, se habla de los motoqueros y algunos sectores han ido y han bloqueado los ingresos a distintas fábricas, a distintas industrias. Y bueno, es plenamente justo y correcto todo este tema, pero lo que se debería plantear y lo que se tiene que plantear y empezar a discutir es de que se tiene que avanzar más allá de eso, para que este tipo de abusos y atropellos dejen de suceder y para avanzar en lo que realmente necesita el pueblo trabajador, para poner fin a este tipo de abusos de paro cívico para el pueblo, pero los empresarios siguen produciendo. A propósito, la oligarquía terrateniente sigue produciendo tranquila, ¿no? Temas de soya y todo, y por eso grito al cielo porque se suspendan las exportaciones mientras, que lanzó el gobierno, mientras sigue el paro cívico, ¿no? Entonces, es necesario que se discute y se avance a no solo bloquear estas industrias mientras dure el paro cívico, sino la necesidad, como han planteado, tal vez demagógicamente, pero se tiene que exigir que se efectivice, de que realmente se pase a tomar estas empresas y nacionalizarlas, ¿no? Que todas estas industrias que se están beneficiando del paro cívico o están abusando de los trabajadores en medio de todo este conflicto sean nacionalizadas y administradas bajo control de los trabajadores, para que sean los trabajadores los que decidan realmente lo que tiene que suceder ahí. Pero no solo con estas industrias y las empresas, sino que se debería apuntar, muchas veces el gobierno critica, pero al final sigue haciendo el juego, sigue sirviendo y sigue haciendo leyes a favor de la oligarquía, ¿no? De los grandes terratenientes, de la agroindustria, de los que exportan, que contaminan, que avanzan con la frontera agrícola, que en muchos aspectos son los principales beneficiarios de la quema de la Amazonía boliviana. Bueno, hay que avanzar contra esos sectores. Y si esos sectores siguen produciendo, no dicen nada del paro cívico y en cierta forma alientan con, bueno, Camacho es hijo justamente de este tipo de sectores, entonces es importante discutir y que el movimiento campesino nacional piense y plantee, ¿no? Lo que se planteó en el 2003, lo que se planteó varias veces en los últimos 20 años en el país, que es que las mejores tierras sean para quienes la trabajan, para el pueblo trabajador boliviano y no para la oligarquía, y pasar a una revolución agraria que realmente recupere todas estas tierras de manos de la oligarquía a manos de los trabajadores, ¿no? Y del pueblo campesino, en este caso, de los trabajadores campesinos. Estas medidas y el conflicto que hay respecto al censo hace que esto se plantee, que se esté discutiendo en distintos sectores, pero obviamente esto no va a venir de la mano del MAS, porque el MAS tiene pleno acuerdo con estos sectores empresariales, con los sectores de la oligarquía. Solo hay esta pulseta con la representación política de algunos de ellos, como es Camacho y compañía. Pero esto
tiene que servir para que los trabajadores avancen y planteen una solución de fondo que quedó truncada, digamos, en los conflictos anteriores, en el 2003, en el 2005, incluso en el 2008, respecto a qué se hace con la oligarquía reaccionaria en Santa Cruz. Pues es momento de retomar esa idea, plantear la estatización, nacionalización de las empresas a partir de la toma por parte de los trabajadores y también de las tierras que están en manos de la oligarquía terrateniente, que, bueno, goza de las mejores tierras, prácticamente no paga impuestos y, bueno, se abusa y se beneficia de toda esta situación del pueblo trabajador, ¿no? Compañeros, Miguel, ¿quieres comentar este tema? Sí, dos cosas. Primero, que la prohibición de exportaciones, que según el gobierno para garantizar el mercado interno, duró 24 horas, ya la abolieron. Solamente alcanzó que la CAO dijera, no, un momentito, nosotros vamos a seguir exportando, nosotros somos los que proveemos el mercado interno, así que tranquilo. Entonces el gobierno enseguida hizo caso. Obedece a tus jefes. La CAO, la mayor organización de terratenientes del agronegocio cruceño. Lo segundo, hay varias empresas de Santa Cruz que han despedido trabajadores y que ahora otra vez están denunciando. Bueno, ¿y qué pasa con estas empresas que están despidiéndonos ilegalmente y que ahora amenazan, como hay paro? Otras empresas le han dado vacaciones a los trabajadores. De improviso dijeron, bueno, mañana no vengan porque falta gas, por el tema de la provisión. Es decir, esta es la situación, digamos, la hipocresía tanto del gobierno como del empresariado y del comité cívico, ¿no? Que todos quedan bien con los empresarios, digamos, tratan de quedar bien. Esos son los jefes de ambos, ¿no? Claro. Entonces, y hizo en su momento incluso algunos tentativos, ¿no? La Cámara de Empresarios, ¿no? Para que, a ver, charlen, acuerden, pero bueno, no lograron el acuerdo, pero el tema es ese, ¿no? O sea, al fin y al cabo ambos defienden los mismos intereses, ¿no? De fondo. Y claro, para lo superficial, para ver quién está con los hechos de corrupción llevándose alguito en el bolsillo, ahí sí están peleados, ¿no? Y ese es el centro de esta discusión, ¿no? Y muy importante, digamos, esta aclaración, ¿no? Porque apenas la CAO, lo que dice Miguel, ¿no? Apenas la CAO cuestionó el tema de la prohibición de exportaciones, bueno, el gobierno lo levanta, ¿no? Porque al fin y al cabo obedece, ¿no? Sus jefes. Compañero Jorge de la Rocha. Bueno, gracias. Yo quiero aportar un poco a lo que están hablando, en sentido de que han logrado posesionar en el imaginario colectivo de los 9 departamentos, si quieres, que cada departamento va a recibir más por el crecimiento vegetativo de la población. Muchos municipios dicen, por ejemplo, yo tenía 50,000 habitantes, ahora tengo 300,000, ¿y cómo sigo recibiendo de 50,000, etcétera, ¿no? Entonces piensan que van a recibir más porque tienen más población. El problema es de porcentaje, el problema es de que si hay un techo presupuestario para repartir, evidentemente algunos municipios han crecido mucho más que otros, que se han desinflado, diremos así, por la migración de sus componentes. Entonces sí, algunos van a recibir más, pero a cambio de que otros reciban menos. Si hay un pueblo que se está volviendo un pueblo fantasma, por decir así, porque no hay trabajo, porque ya no hay producción, por las sequías, por la inundación, o porque se acaba el mineral y se trasladan a otro lado, estos pueblos van a perder en vez de ganar. Entonces, no es que todos ganan, como dicen, ¿no? Los que plantean el censo, ya, porque todos tenemos que ganar, es una lucha de todos los bolivianos. Si fuera así, y si todo estuviera como antes, todos ganarían lo mismo, aunque tengan crecimiento vegetativo, porque les digo, porcentualmente se hace el reparto. Además, no hay confianza pues en el mismo reparto. Cuando todo está sin independencia del poder ejecutivo, como el Instituto Nacional de Estadística, etcétera, pueden inflar y desinflar como les convenga,
digamos, la cantidad de habitantes que tiene una población. Y en ese sentido, es nomás cierto que con el censo, se va a demostrar que poblaciones donde han votado, por decir 40,000, solo tienen 10,000 o 15,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que han inflado ciertas poblaciones para aumentar el voto, ¿no? Que ha habido. Entonces, esto un poco molesta seguramente al gobierno, porque va a ser descubierto o profundizado cuando se les dice han hecho fraude, y aquí habrían otras pruebas para demostrar que sí hubo fraude. Pero ellos dicen hubo fraude, hubo golpe, ¿no ves? Es una pelea. Entonces, por una parte eso, pero por otra también es posible con las nuevas estadísticas que se tengan, cuanto más cerca esté, digamos, al 2025, se pueden planificar otro tipo de medidas para saber a qué sectores se le puede dar más diputaciones, en qué otros sectores no. Evidentemente ese panorama va a cambiar. Entonces le conviene tener el sartén por el mango al gobierno para seguir pensando en estar eternamente en el poder o lo más que pueda, como lo plantea Evo y como plantea el MAS, y como en su tiempo planteaba el MNES, ¿no? Quedarse en el poder eternamente. Entonces, esto también, digamos, es lo que les molesta, yo pienso, y por eso se ha politizado algo que era un problema técnico, y además algo que es ley. Y lo que tienen que entenderse también es que este gobierno no cumple leyes. Si la ley era cada 10 años, sin necesidad de politizar, debía planificar. Han tenido mucho tiempo, desde hace 10 años debían planificar, y seguramente van a poner de pretexto, estaba planificado, pero como ha habido un golpe y ha habido un gobierno que no ha permitido que sigamos planificando, es decir, van a salir excusas de todo tipo, pero lo cierto es que no se cumple la ley. Como no se ha cumplido con los de Yungas, que han defendido la ley, un mercado legal, ¿no? Y más bien a los que defienden la ley los meten presos. Es increíble, aquí el que defiende la ley es preso, y el que no defiende la ley, el que delinque por no obedecer la ley, está favorecido por la policía, por el gobierno, se le aprueba su mercado ilegal, o por lo menos, bueno, se le aprueba aunque no se le da una ley, etcétera. Pero esta es la triste realidad. Pero lo peor de todo es que los sectores en lucha, porque hay muchos conflictos, pese a que, como tú dices, se ha puesto cortina de humo por esto del censo y por el paro y por el cerco, todos los otros problemas necesitan una dirección nacional en los sindicatos, y se ha quedado colgado el problema de la Central Obrera Boliviana. Los mineros tuvieron que irse. Guanuni ha entrado a la Central Obrera Boliviana, digamos, ha despertado el interés de que de una vez se haga un congreso para que haya una nueva dirección de la Central Obrera Boliviana. Ha habido el conflicto de que hay una Confederación de Trabajadores de Bolivia, que no es la respuesta, porque la Central Obrera Boliviana es de los trabajadores. Lo que hay que hacer es votar a los dirigentes y asumir, recuperar la COP para los trabajadores. En eso se estaba, pero como tú dices, hay una cortina de humo que se pone a todos esos problemas que son primarios por culpa de una cuestión técnica, secundaria, que se va a dar más temprano que tarde, esperemos, pero que, como tú dices, los problemas fundamentales se los ha ocultado, y nacen nuevos problemas, sobre todo contra los trabajadores y contra los que buscan su sustento diario, ¿no? Y esta es una situación desesperada, porque el hambre no espera, y cuando el hambre no espera y alguien que ya no puede ganar dinero va a hacer todo por romper el cerco o por romper el bloqueo. Es decir, a veces lo político por el hambre pasa a un segundo plano y puede llevar realmente a cosas más serias, ¿no? Y a nuevos enfrentamientos, ¿no? Entre bolivianos, porque por culpa de politizar y politiquear, digamos,
porque esto es politiquero más que político, que realmente estamos enfrentando al pueblo boliviano. Y el presidente se ve con nitidez que no es presidente de todos los bolivianos, sino solo es presidente de su partido. Eso quería aumentar. Gracias. Gracias, Jorge. Y no, sí es importante también la aclaración que hacías, ¿no? Bueno, de toda esa falacia que se hace de que todos van a recibir más con el censo, cuando en realidad, bueno, incluso, ¿no? Hay que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, la bancada del MAS de concejales de La Paz dice que, bueno, La Paz perdería probablemente incluso una diputación, ¿no? Entonces, bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, especulación y todo, pero igual, al fin y al cabo, es mínimo el cambio que habría, ¿no? O sea, la gran mayoría, digamos, subiera un poquito, bajara un poquito. En Santa Cruz se ve un poco más y claro, eso presiona porque había mucha migración a ese lado, ¿no? Inflada por los empresarios y todo eso, pero igual es hasta cierto punto, ¿no? Ganarán un escaño más de diputados, ¿no? Y por todo eso, digamos, todo el conflicto y toda la problemática que están haciendo, ¿no? Incluso si se vería, digamos, lo que señaló Jorge, ¿no? Que también es la propaganda, ¿no? De que se vería que se infló, etcétera, algunos municipios rurales para el fraude, etcétera. No tiene el censo ningún carácter legal que pueda alterar los resultados, ¿no? De las elecciones y más aún con todo lo que ya pasó, ¿no? Y con la elección donde ganó finalmente Arce, etcétera, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esta es una pulseta que, bueno, politiquera que busca básicamente, bueno, la pugna, ¿no? Y que llevarnos a todo el país a esa pugna, ¿no? Entre masistas y camachistas, digamos, ¿no? Más aún en el marco de que estaba quedando totalmente relegado el sector de la derecha camachista y todo era la pugna entre masistas de Evo y masistas de Arce y de Choquehuanca, ¿no? Bueno, ahí se reposiciona un poco la derecha para pelearle un espacio al MAS, pero en toda esa pelea y en todo eso, al igual que en la pelea interna del MAS, no hay ninguna discusión de fondo en beneficio del pueblo trabajador. No hay nada de educación, nada de salud, nada de el problema económico que se está viendo, no hay planes de empleo ni nada de ese tipo, ¿no? Y eso es lo principal que se tiene que mostrar en este caso del censo. Esta lucha del censo no sirve al pueblo trabajador ni para un lado ni para el otro, ¿no? Y más bien en el marco de los problemas que se está generando, es importante discutir y avanzar, ¿no? Lo que sí podría permitir algo que sí podría servir al pueblo trabajador sería pasar a una política de nacionalización e imponer este tipo de medidas desde la organización, desde abajo, desde los trabajadores, desde los fabriles, gremiales, transportistas, desde el pueblo trabajador, ¿no? Que está siendo afectado, ¿no? Y apuntar a eso, ¿no? A bueno, una revolución agraria que le quite las mejores tierras a esta oligarquía, que lo manda al gobierno y que como lo manda al Camacho, a ambos manda, que son sus jefes al final de todo, que son la oligarquía terrateniente agroexportadora, y de igual forma el tema de las principales empresas, ¿no? Una política de nacionalización y que pasen bajo control de los trabajadores a producir al servicio de los trabajadores, no como lo hacen ahora, donde todos los problemas, cualquier conflicto que haya como este, le pasan la factura a los trabajadores, ¿no? Bien, vamos avanzando. Teníamos ahí, bueno, parece que ya se están conectando los compañeros del Magisterio Rural, pero tal vez hay algunos problemas. Entonces, pasemos a conversar sobre el Magisterio Urbano. Bueno, se logró, producto de una movilización muy importante, la liberación de los compañeros detenidos, pero sigue la lucha. Jorge, ¿nos puedes dar un informe de este tema? Bueno, sí, claro, cómo no. El día jueves anterior, el pasado 27 de octubre, se ha reunido en Cochabamba los 31 ejecutivos departamentales y regionales de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, ¿no? La CTV. Y es su cuarto ampliado nacional ya. Y en esa reunión, bueno, se saludó la lucha dura que se emprendió aquí en La Paz, ¿no? Frente al atropello sufrido por parte del gobierno central, que mostrando su rasgo fascista ha perseguido a los dirigentes que se supone que tienen fuero sindical y no quería reconocerlos y levantando una calumnia que ya estaba zanjada en los tribunales,
que se hizo cuando era ministro de Educación Aguilar, ¿no? Y que se calumniaba por 7 millones de bolivianos que estaría agarrando José Luis Álvarez cuando era ejecutivo la anterior vez. Y se demostró en los tribunales que esos cheques que hablaban de 7 millones de bolivianos no habían salido siquiera del ministerio, y entonces era una falsa calumnia. Y bueno, podían constatar pues, ¿no? Si a media cuadra del Ministerio de Trabajo están los tribunales, es cuestión de dar la vuelta a la Potosí, ¿no ve? Y podían ir a preguntar, a cerciorarse, no, pero directamente a esa calumnia sufrida aquella vez por Frente Stalinista, que se llamaba FUN, que se llama FUN, y que estaba en el ministerio, ha servido para dañar, digamos, la federación. Y el daño colateral ha sido más grave para los empleados de la federación, que son los de la pulpería, los secretarios, los que trabajan en la Federación de La Paz, en la Regional del Alto, incluso en Copacabana, donde se tiene un recreo de la federación, etcétera, sin pagos, medio año, ¿no? Y gente embarazada, padres de familia, etcétera, que estaban en huelga de hambre en las puertas del ministerio y que los echaban cualquier rato hasta la mitad de la calle, los golpeaban, les gasificaban, etcétera. Han sido momentos difíciles, ¿no? En ese sentido, después de un amplio análisis, este cuarto ampliado nacional que se llevó a cabo en Cochabamba ha determinado o ha llegado a las siguientes conclusiones: que el Magisterio Nacional Urbano, que hoy más que nunca ratifica, dice, su unidad granítica de todos los trabajadores a la cabeza de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, rechazando todo tipo de persecución política por parte del gobierno a los dirigentes de las diferentes federaciones y sindicatos. Recordemos que en Chuquisaca hay persecución, en Potosí, etcétera, ¿no? Ya que se ha visto que de varias maneras han intentado coartar el ejercicio sindical de organizaciones sindicales que levantan la voz en contra de los atropellos del gobierno. Entonces, también en una conclusión, este ampliado nacional exige al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que respete el fuero sindical, ya que es un derecho constitucional, y cumpla con el acta suscrita entre la CTV, Federación Departamental de Medios Urbanos de La Paz, y Defensoría del Pueblo, en el cual se comprometen a emitir la resolución ministerial de acreditación al directorio de la Federación Departamental de Trabajadores Urbanos de La Paz hasta el día lunes 31 de octubre, y de no ser así, el Magisterio Urbano Nacional asumirá acciones de hecho para hacer cumplir lo acordado. Esto significa que ha habido una reunión después que los han liberado a los compañeros, no por voluntad del ministerio, sino que la lucha del magisterio ha sido fuerte, ha sido contundente, y se ha logrado la liberación de los compañeros. Y después de liberarlos, el defensor del pueblo ha mediado una reunión entre el Ministerio de Trabajo, que estaba representado por el viceministro, con la misma confederación y la Federación de La Paz, para ver por fin cuál es el conflicto y que de una vez, digamos, se los reconozca a los compañeros. Eso se ha hecho y se ha logrado firmar un acta que hasta el día de mañana, lunes, los tienen que reconocer. De no hacer eso, ya toda la confederación se pone en acciones de hecho, ¿no? También se establece que la fecha de la primera Conferencia Nacional de Seguridad Social a corto y largo plazo, para hablar de la gestora, de las jubilaciones, etcétera, se va a realizar los días 10, 11 y 12 de noviembre en Cochabamba, otra vez. Y bueno, esto ha de permitir seguramente ya tocar definitivamente lo de la gestora y tomar posición ojalá frente a la Central Obrera Boliviana, porque se necesita la gestora para que reclamen todos los trabajadores, ¿no? Y lo que el magisterio está reclamando justamente es de que
se pueda tener el control colectivo, ¿no?, mayoritario de los trabajadores sobre esos fondos que son de los trabajadores. Y sobre el censo también se ha pronunciado, indicando que el país debe tener una radiografía cabal del contexto económico y demográfico de Bolivia, pero cuestiona que esta situación haya sido arrastrada una pugna política entre el gobierno y la oposición. Y no plantea, no apoya ni la fecha de la oposición ni la fecha del gobierno, simplemente indica que es necesario, problema técnico, llevar a cabo el censo. Eso en cuanto al ampliado nacional que ha tenido, que se ha llevado a cabo el jueves en Cochabamba. Ahora nosotros, como Magisterio de la Paz, nos hemos movilizado el día viernes nuevamente, después de tener 2 días de receso en las luchas, esperando un poco este cuarto intermedio que en espera de que ya se haya el reconocimiento, pero nuevamente el viernes hemos marchado los 3 turnos y se ha ratificado el estado de emergencia y movilización porque no se puede tener confianza en un gobierno que se hace la bula de los trabajadores. Y la lucha, además, no podíamos cambiar el objetivo, si bien hemos pedido la libertad de nuestros dirigentes, no se puede cambiar el objetivo fundamental por lo cual habíamos luchado y por lo cual incluso los dirigentes han sido apresados, que son el ascenso automático, la estabilidad laboral y el respeto pleno al reglamento del escalafón que tiene el magisterio. Y en este reglamento recordaré que lo que se plantea es que no ingresen al sistema docente nacional gente que no ha egresado de las normales. Porque mediante eso quieren declarar después profesión libre y bueno, esto es la defensa del escalafón. Por otra parte, la inamovilidad funcionaria, porque no te pueden votar por contratar otro que te cobre más barato, porque no tiene categorías, etcétera, que es la intención del gobierno y que ya está empezando a aplicar en los institutos técnico-tecnológicos, con el pretexto de que no hay pues un ingeniero que haga, bueno, nunca ha habido ingenieros, pero han habido, digamos, maestros que han cumplido su misión de egresar de normales técnicas y bueno, a ellos les corresponde el trabajo, ¿no? Pero por dar trabajo, el ministerio ha logrado sacarlos del escalafón y hacer un nuevo registro de estos docentes y ya está queriendo perforar por ahí el escalafón. Por otra parte, estamos exigiendo la administración de la gestora pública, recalco, independiente del gobierno, bajo control obrero colectivo, fiscalización por parte de los trabajadores aportantes, ¿no? Y por la jubilación con el 100%, y finalmente el reconocimiento de la directiva de la Federación por parte del Ministerio de Trabajo, que como reitero está pendiente hasta el lunes. Entonces, no tenemos planificado nada para la próxima semana, pero estamos en alerta. Si hasta el lunes, seguramente en la noche ya nos volveremos a reunir en un consejo consultivo donde tomaremos las medidas que el caso aconseje. Eso es lo que puedo informar, compañero, sobre el magisterio. Muchas gracias, Jorge. No me ni recordar, ¿no? Que bueno, todo este conflicto se ha iniciado por algo tan sencillo como es el reconocimiento de la directiva, ¿no? Y una elección donde no hubo denuncias de fraude, una elección donde los que perdieron, bueno, aceptaron su derrota, pese a que hubo frentes del gobierno que disputaron esa elección, finalmente ganó Urma, y eso, bueno, nadie lo cuestionó, ¿no? Y simplemente después de, ya son más de 6 meses, si no me equivoco, ¿no? No les reconocen, ¿no? Y no dan la autorización desde el ministerio para que puedan ejecutar sus funciones como corresponde. Centralmente este problema de el uso de las cuentas bancarias de la federación, con lo cual tienen que pagar salarios del personal administrativo de la federación, centralmente los compañeros de la pulpería, ¿no? Quienes incluso estaban en huelga de hambre y fueron brutalmente reprimidos, gasificados, golpeados por la policía y los dirigentes arrestados, ¿no? Bueno, toda esa situación se vivió y bueno, ya están libres los compañeros, pero continúa la necesidad y la exigencia de que el gobierno no tiene por qué meterse, el Ministerio de Trabajo no tiene por qué meterse en la elección
espacios sindicales, ¿no? De dirigencias sindicales, y que de una vez por todas se reconozca. Y si es que no lo hace, como dicen en el convenio, hasta el día de mañana, bueno, continúa esta exigencia y de forma general, ¿no? No solo para el sector del magisterio, sino también es una lucha que involucra a todos los sectores, ¿no? Bien, avancemos al siguiente punto. No sé si el compañero Eliseo ya está bien su conexión para poder pasar al tema del magisterio rural. El día de hoy, bueno, hoy día concluía el Congreso Departamental. Si no, podemos esperar tal vez un momento y podemos ir avanzando con otro tema mientras tanto. Bueno, vamos al tema entonces de la minería. Bueno, lo que sucede es de que continúa la destrucción de nuestras áreas protegidas, en este caso por los cooperativistas mineros. Tenemos un video al respecto y tendremos el análisis, como siempre, muy al punto del compañero José Luis Saavedra. Pero empecemos con el video, que es una denuncia de la compañera Toribia Lero, que es diputada, elegida justamente como parte de la CONAMAC orgánica, ¿no? Entonces veamos este video. Bien. Ya tenemos a la compañera. Hermanos, hermanas, mientras el gobierno nos está distrayendo con sus divisiones internas, con la represión, con el cerco a la ciudad de Santa Cruz, al pueblo de Santa Cruz por su exigencia de la realización del censo, hábilmente, mañosamente, va entregando nuestros recursos estratégicos a las grandes corporaciones mineras camufladas como cooperativismo. Acaba de entregar la administración, la comercialización del oro a las cooperativas mineras, para que las cooperativas ahora en adelante puedan ampliar su actividad hacia áreas protegidas, áreas de reserva. Y no solamente eso, también violando los derechos de los pueblos indígenas, como es el derecho a la consulta. Porque en adelante ya no vamos a poder exigir la consulta porque le están obligando al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, a la JAM, a la Autoridad Jurisdiccional Minera, para que hagan cumplir la ley contra el avasallamiento. Eso significa que calladitos tenemos que mirar a cualquier empresario minero que esté destruyendo tu territorio, que te esté despojando tu territorio, que esté contaminando ríos, aguas, bosques, lagos, lagunas. Hay muchos pueblos que están ya en peligro de extinción, pero ni eso les causa tristeza. Al gobierno no le interesa la vida, no solamente de los pueblos indígenas, también del pueblo boliviano en su conjunto, porque al contaminar el agua, al contaminar el medio ambiente, también está afectando la vida del pueblo boliviano. No hay conciencia realmente, están abusando realmente al pueblo boliviano. Durante 2 días, la ciudad de La Paz ha vivido días de terror, días de sosiego, días de miedo, y aún así les ha premiado a los cooperativistas entregándoles la riqueza nacional. Solamente van a pagar el 4.8% de impuestos. Y el resto del país tenemos que seguir trabajando las 24 horas del día y ganando míseros sueldos, el 80% de trabajo informal. Pueblo boliviano. Ahí teníamos las palabras de la compañera Toribia Lero sobre esta problemática. Y bueno, ahora vámonos con el análisis de José Luis Saavedra, ¿no? Que es justamente este problema que también está tapado con el tema del censo. Ahí lo tenemos a José Luis. Muchas Tienes la palabra, gracias, compañero. Beto, y muchas gracias también a la hermana Toribia por una alocución tan brillante como la que acaba de hacernos, que faltaba una pequeña parte al final que lo voy a retomar. A ver, yo quisiera reiterar muy brevemente 2 o 3 cosas de las que ha dicho que son muy importantes en la intervención de la diputada Toribia Lero. Por una parte,
tengamos siempre en mente esta táctica, en realidad trampa que tiene el gobierno, ¿no? De aprobar medidas que nos afectan al conjunto de la ciudadanía en medio de otros conflictos, inventados o no, pero que fungen como cortina de humo. Esta vez es la discusión censo sí, censo no, y en tanto, literalmente entre gallos y medianoche, al amanecer del jueves 27, aprueba un acuerdo con los mineros para que estos ingresen a trabajar, explorar y explotar y hacer minería en áreas protegidas, lo cual ya es ilegal. Pero no solamente que es ilegal, sino que además es atentatorio, reitero, a los derechos de los pueblos indígenas y de las áreas protegidas, que están, ojo, ni siquiera solo en la ley. El tema de las áreas protegidas está en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero esta es una primera cuestión que hay que notar, que medidas que nos afectan a todos los aprueba en medio de otros conflictos que fungen como cortina de humo. Segunda cuestión importante es que este acuerdo vulnera flagrantemente los derechos de los pueblos indígenas. Lo decía la hermana diputada, el tema de la consulta, que obvio, ya en la propia ley minera de la 533.5 también está ya establecido que en el ámbito de la minería los derechos de los pueblos indígenas que están en el artículo 30 de la Constitución no se respetan. Esto es importante hacer notar, la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. En tercer lugar, reiteremos esto, que los brazos operativos del extractivismo minero, de la depredación minera, son los mismos organismos u órganos del gobierno del Estado. Uno de los más importantes, CERNAP. CERNAP quiere decir Servicio Nacional de Áreas Protegidas, es decir, es un ámbito del Estado que debiera estar ocupado de hacer respetar la integridad y los derechos de las áreas protegidas. No lo hace, sino todo lo contrario, es un activo cómplice de la depredación minera. De hecho, CERNAP trabaja de brazo y de la mano con AJAM, que como decía la hermana diputada, es la autoridad administrativa jurisdiccional en el ámbito minero, y que se encarga, por tanto, de avalar el CERNAP las adjudicaciones mineras, que básicamente son de depredación de los ríos porque están en las orillas de los ríos. Estoy hablando de la cuenca de la Amazonía, que es donde se hace minería aurífera aluvional, es decir, en los ríos. Un cuarto elemento importante de lo que decía la hermana diputado es que definitivamente, y esto hay que establecerlo con la mayor claridad posible, más allá del discurso pachamamista o indigenista que tiene el gobierno del MAS en la práctica radicaliza el modelo extractivista depredador y extractivista no solo de los derechos de la madre tierra, sino lo más grave, de los derechos de los pueblos indígenas y en consecuencia de todo el pueblo boliviano. Quinto y último, sexto en realidad, voy a hablar de 6 puntos. El quinto punto es darnos cuenta, y esto nos compete a todos los ciudadanos y ciudadanas, no solamente a pueblos indígenas, a todos, que los efectos, las consecuencias de estos acuerdos entre el gobierno y los mineros, y por tanto que los mineros pueden hacer exploración y explotación minera en áreas protegidas, los efectos, las consecuencias nos afectan a todos, absolutamente a todos. Por supuesto que de manera inmediata a los pueblos indígenas que viven en la cuenca del río Beni y sus afluentes, río Caca, río Tuichi, etc. Y luego, subsecuentemente, por un elemental efecto onda, nos afecta a todos los ciudadanos, a todo el país, por el efecto ecosistémico, etc. Entonces, ¿esto qué implica en términos de efectos? 1, contaminación de los ríos. 2, contaminación del aire. 3, contaminación del suelo. Por tanto, contaminación de la alimentación de los bolivianas y de los bolivianos. Primariamente, reitero, de los pueblos indígenas, lecos, uchupiamonas, esejas, araonas, chimanes, etcétera, por supuesto, pero consecuente y subsecuentemente de todos los bolivianos. Y finalmente el sexto punto, y esa es la partecita que faltaba en el video, yo creo que después se lo puede publicar en la página de Radio Rebelión para que todo el mundo lo pueda ver. La hermana diputada termina el video indicando textualmente que es hora de parar a este gobierno abusivo, corrupto, ecocida, etnocida y genocida. Puede parecer fuerte estas palabras para alguien que, digamos, no está mucho en la lucha política,
Normalmente cuando escuchamos la palabra genocidio, por supuesto pensamos en grandes matanzas de poblaciones enteras, ¿no? Es importante aquí atender la nueva definición, comprensión que tiene la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la misma sigla, CIDH, pero no es la comisión, es la Corte, establece claramente en una sentencia sobre el caso del Garífuna en Honduras, que, ojo, genocidio es todo atentado a las condiciones materiales de una comunidad humana. Eso es genocidio. No solo son grandes matanzas, es todo atentado a las condiciones materiales de vida de una comunidad humana. El gobierno, al hacer este acuerdo con los mineros y afectar y que puedan estos operar en las áreas protegidas, reservas de la biosfera y, ojo, además territorios indígenas, porque eso es lo que está comprendido en el acuerdo que acaban de hacer de intervenir Madidi, intervenir Apolobamba e intervenir Cotapata. Ahí hay pueblos indígenas, por supuesto. Entonces sí cabe esta figura jurídica y política de genocidio porque está afectando drásticamente no solamente al contaminar el agua de los ríos, sino que está afectando las condiciones materiales de vida de los pueblos indígenas. Entonces, frente a esta realidad, la hermana diputada plantea con toda claridad que es hora de parar, no, es hora de decir basta a este gobierno corrupto, a este gobierno abusador, a este gobierno extractivista. Y esta es, creo, la tarea que nos corresponde ahora a todos. No podemos, hermanos y hermanas bolivianas, no debemos quedarnos indiferentes frente a este vil atentado, flagrante atentado, no solamente a nuestros derechos que están en la Constitución de vivir en un medio ambiente sano, sino sobre todo el atentado a nuestra salud y por tanto a nuestra alimentación y por tanto a nuestra vida. Es muy grave, gravísimo lo que acaba de hacer el gobierno. Termino indicando que esta no es una medida aislada, no es algo que se le pueda atribuir, como acabo de leer yo un comunicado, una declaración de la Asamblea de los Bosques, que se queda en esta condena moral de que qué mal que el gobierno haya hecho esto. No es un error, hermanos y hermanas, no es algo que por la presión de 2 días de los mineros que han violentado la ciudad, el gobierno ha tenido que ceder, digamos, a este acuerdo. No es así. La depredación de las áreas protegidas, la depredación de los territorios indígenas, las reservas de la biosfera es parte de la política central del régimen masista. Esto es lo que hay que tener muy en claro. ¿Dónde? ¿Cuándo lo dice eso? En el Plan Económico Social de Desarrollo. Primero en la famosa Agenda Patriótica del 2015 y ahora del 2020, que plantea exactamente lo mismo. Radicalización y extractivismo a ultranza. Entonces no es una medida aislada, no es algo que, bueno, ya no había otra opción que aceptar este acuerdo. Es parte de la política del gobierno de depredar áreas protegidas. Recordemos lo que hace un par de años, un poco más lo decía García Linera. Las áreas protegidas son invento de los gringos, lo dijo García Linera, ojo, y no es un chiste, lo dijo con toda seriedad. Entonces, eso supone afectar, reitero, una y otra vez las condiciones materiales de los pueblos indígenas y, por tanto, de todo el pueblo boliviano. ¿Qué nos queda para terminar frente a esta realidad? Estamos asistiendo a la depredación de los territorios indígenas, pueblos indígenas, áreas protegidas, abuso y cada vez mayor violación de los derechos de toda la ciudadanía boliviana, de los trabajadores y de la gente que vive en el área rural y en el ámbito urbano. Necesariamente, primero, hacer valer nuestros derechos, movilizarnos contra esos abusos y definitivamente, por supuesto, cambiar el régimen de gobierno. Régimen, como lo decían varios hermanos de indígenas, con contaminación minera, contaminación hidrocarburífera, nos está matando con transgénicos, con agrotóxicos, nos está envenenando la alimentación, el aire, el agua, el río. Esta realidad no puede continuar como está hasta ahora. Es obvio que tenemos que cambiar. El cómo cambiamos, eso ya es parte de una discusión mayor, pero aquí está planteado el desafío de que estamos asistiendo frente a abusos muy
intolerables. No podemos seguir, y lo decía muy bien el compañero Jorge de la Rocha también, no solamente esos abusos en el campo de los trabajadores, digamos, de la educación, está ocurriendo en todo el país, en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Y finalmente creo no debemos dejarnos distraer por temas absolutamente secundarios, lo decía también Beto, como censo sí, censo no. Eso está es muy superficial frente a la problemática real que estamos teniendo, y es que se está afectando nuestras condiciones de vida. Esto es lo que quería compartir. Nuevamente, gracias por este espacio, Beto y Miguel. Muchas gracias, José Luis. No, muy importante, bueno, y amplia la denuncia que realizas, ¿no? Pero Jorge de la Rocha, ¿querías tomar la palabra sobre el punto? Sí, gracias nuevamente. En realidad, el gobierno, como acaba de decir José, no cumple leyes, pues otra vez. Está yendo contra la Constitución, está yendo contra las leyes de la protección de áreas protegidas, etcétera, y con complicidad de estas instituciones que no sirven para maldita cosa. Y en ese sentido creo, aunque nuestro método de lucha va más a la acción en las calles, etcétera, pero también no deberíamos dudar de hacer un amparo constitucional, porque se están mellando las leyes y nos puede servir pues para demostrar justamente esto, que este gobierno es incapaz de cumplir las propias leyes, y entonces no sirve pues, no sirve, ¿no? Ahora, claro, otro gobierno habrá que cumplir las leyes. Esto también nos muestra la necesidad de superar la crisis de dirección política revolucionaria. Es decir, tiene que haber un gobierno de los trabajadores que va a ser lo único que puede parar esto, porque son ambiciones de empresarios. Porque ¿acaso los cooperativistas auríferos son mineros? ¿Son cooperativistas mineros? ¿Serán mineros de la, digamos, de la cualidad de mineros como Hochschild, Patiño y Aramayo, que son multimillonarios empresarios, pero que también se llamaban mineros? Pero en realidad, lo más grave es que con la riqueza que pertenece a toda Bolivia, que son sus ríos, sus montañas, sus bosques, etcétera, ellos se adjudican como si fueran dueños, explotan, y solo van a dejar 4.8% para el país, y todo lo demás como si fueran dueños. Se lo van a llevar. ¿Y acaso trabajan? Contratan trabajadores. Hay mineros de verdad ahí, los cooperativistas son patrones, contratan a quienes han de trabajar, no les permiten seguridad social, no les permiten sindicalizarse, y realmente están apoyando una central obrera boliviana que está a favor del gobierno, porque ellos han sido puntales pues del gobierno de Evo Morales. ¿Acaso no han estado como altas autoridades, hasta viceministerios? Creo que llegaron incluso a ministerios, etcétera. Entonces, son otros empresarios. No, y hasta en una pugna que hubo en manifestaciones aquí entre la Federación de Mineros y los cooperativistas mineros, ¿acaso no han asesinado a un minero de la Federación de Mineros en el techo de la Federación en el Prado? Entonces, esta gente que estaba acá, y los hemos visto cuando nosotros pasábamos, con qué desprecio nos miraban a los trabajadores del magisterio en nuestras manifestaciones. Y nosotros obviamente también los mirábamos con desprecio, porque ahí se notaba el lujo con el que estaban sentados, con anillos de oro. Claro, si son de la región de Tipuani, de Teoponte, de Guanay, qué sé yo, evidentemente nadie dice nada, pero hasta sus sonrisas con dientes de oro te dan bronca hoy, porque realmente se sienten mineros aquí y hacen confundir a la población, que cuando ven un casco, creen que son esos mineros heroicos que hemos tenido en la Comibol,
Pero no, son empresarios mineros, disfrazados, como dijo bien la diputada, disfrazados de cooperativistas, no son más que empresarios que están usurpando. Todavía un propietario privado de una mina, la empresa privada, todavía sabemos que son empresarios privados y que tienen, seguramente dan pues más impuestos al país de lo que estos dan, sin tener la propiedad de las minas, porque las minas o el oro pertenece a todo el pueblo, pero seguramente dejarán pues lingotes para el gobierno, no sabemos pues los manejos, pero también sabemos que del Banco Central desaparecen las divisas en lingotes de oro. Bolivia tiene mucho oro, pero no queremos que exploten dañando pues a las comunidades. Muy bien lo dijo José Luis. Hay tsimanes, bueno, todos los pueblos que viven a orillas del río, oye, hasta ya tienen miedo de comer pescado, porque saben que está con mercurio. Y eso, cuando nos llega a nosotros también, pues comemos con mercurio. Y ese es origen de cáncer, etcétera. Es todo una maldición cuando envenenan los bosques, los ríos, los queman a los bosques, mueren tantas, realmente son depredadores de la naturaleza. ¿Dónde queda pues, la ley de la Pachamama, de la Madre Tierra? Pura hipocresía de un gobierno que, llegado el momento, ataca a la naturaleza. Y la muerte es para todos los bolivianos. Muerte lenta, pero segura, ¿no? Al contaminarse el agua, están matando a toda la población. Por eso digo, yo plantearía que la diputada que habló, sería bien mandarle una carta indicando que inicie un amparo constitucional en defensa de nuestros recursos naturales y en contra de esta maldita expropiación. Y también creo que ya tenía que empezar en estos días el fracking para volver a explorar en Tariquía, ¿no es cierto? A un día de la nacionalización de las minas, que es mañana, deberíamos plantear no al fracking, no a esta manera de extraer minerales, porque los minerales, en vez de darnos beneficios al pueblo, lo está matando. Preferible que esté bajo tierra y vivir, como ellos decían, vivir bien. Pero ellos están acostumbrados a vivir mejor a costa del pueblo. Entonces van contra sus propias leyes, contra los propios principios, que incluso están en el sistema educativo, en su ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ¿no? Hay que vivir bien, dice. Así vamos a vivir bien con lo que nos están dejando. Creo que todo el pueblo de Bolivia debe hacer fuerza por ir en contra de esta ley. Creo que deberíamos condenar este acuerdo, pero no solo condenarlo, sino revertirlo. Y eso va a ser con la lucha en las calles, con seguridad. Gracias. Bien, muy bien, Jorge, muchas gracias. Bueno, con esos comentarios fue muy importante el informe general de José Luis Saavedra y no, realmente muy importante esta denuncia a todo este sistema, bueno, de las cooperativas. Existen unas cuantas, pues una minoría cooperativas que realmente merecen el nombre de cooperativas, ¿no? La gran mayoría, y justamente los que manejan las federaciones y confederaciones, son, como decía Jorge, ¿no? Empresarios que explotan sin derechos laborales, justamente incluso con trabajo infantil, sin seguridad laboral, a otros trabajadores, ¿no? Y que muchas veces incluso los hacen movilizarse, ¿no? Justamente por la falta de empleo, falta de estabilidad laboral en el país. Hay personas y hay compañeros que se someten a todo este tipo de abusos, ¿no? Y también hay los otros que también existen, que son los que incluso subcontratan, ¿no? Y ahí aparece alguna empresa china a nombre de una cooperativa, una supuesta cooperativa, ¿no? Que eso también debería regularse y eliminar todo ese tipo de trabajos, ¿no? José Luis, ¿querías añadir algo más para cerrar? Sí, importante. Lo último que decías es importante. Gran parte de los ríos de la Amazonía Norte, sobre todo La Paz, pero ahora ya incluso están también en toda la cuenca del Madre de Dios, incluso hacia Guayara Mirín, están circulando dragas.
y los dueños de estas dragas, la mayoría de estas dragas, más de 200 se han calculado hasta el momento, es probable que sean más, son ilegales. Y los dueños son mayoritariamente chinos, brasileños y colombianos. Ya, de hecho, esta figura de la alianza, así sea comercial, entre cooperativistas e empresas transnacionales es ilegal, no corresponde. Las cooperativas, siendo cooperativas, no debieran tener este tipo de convenios, tratos o contratos con empresas transnacionales. Lo segundo, y más grave, y no quiero dejar pasar esta oportunidad de decir esto, lo mencionaba Jorge y hay que decirlo también, es que entre muchos otros problemas hay dos muy graves en las empresas cooperativistas, porque en realidad más que cooperativas son empresas. Uno, efectivamente, la vil explotación de los trabajadores. No tienen seguro, no tienen ningún tipo de beneficio social, no tienen sindicalización, absolutamente nada, y trabajan en condiciones de superexplotación. Mínimo 12, 14, 16 horas día. Es impresionante y en condiciones totalmente infrahumanas, en el río prácticamente. Yo conozco gran parte, sobre todo el Mapiri, de estas regiones, y en verdad que las condiciones de trabajo son muy complicadas para los trabajadores. Lo segundo e importante, gran parte de estas zonas mineras auríferas están, en estas zonas se están violando flagrantemente los derechos de las personas, sobre todo de las mujeres. Hay trata y tráfico de menores, de personas, de mujeres. Es muy grave este fenómeno. Y esto lo sabe la policía, lo saben las autoridades, pero nadie hace nada. Hay trata y tráfico de personas y por tanto hay esclavización sexual de las niñas y de las mujeres y de las adolescentes. Esto es muy grave. Y finalmente, no hay que olvidar que también esta misma ruta, y eso lo establece un trabajo de investigación muy importante de la gran periodista Jimena Mercado en un libro que se llama Tras el Dorado, estas rutas del oro son también rutas del narcotráfico. Ojo. Entonces estamos frente a un fenómeno muy complicado para el país, para los derechos de la ciudadanía, para la soberanía nacional, intromisión extranjera, vulneración de derechos, trata y tráfico de personas, narcotráfico y por sobre todo depredación, contaminación de nuestros recursos. Por todas estas razones, estoy muy de acuerdo con lo que decía Jorge, hay que iniciar acciones legales contra estos acuerdos atentatorios e igualmente movilizarnos porque esto nos compete a todos, movilizarnos por el derecho a la vida, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y sobre todo a vivir pues en condiciones dignas, ¿no? Muchísimas gracias, Beto, otra vez. Muchas gracias, Luis. En defensa de nuestras áreas protegidas, de los recursos naturales, de la vida, como dices, ¿no? En contra de este tipo de explotación. No, muchas gracias, José Luis. Excelente igual la intervención de Jorge. Y bueno, este tipo de temas que es importante denunciarlos y no dejar que nos nublen con el tema del censo cuando hay temas mucho más importantes como este, ¿no? Bien, vámonos con el último punto, el compañero Eliseo Mamani. ¿Estás ahí, compañero? Se realizó el Congreso, ahí está. El informe del Congreso Departamental de Magisterio Rural que se realizó en estos días, ¿no? Un evento muy importante en el cual pudieron participar el compañero Eliseo y otros compañeros. Compañeros, buenas noches, ¿no? Y buenas noches a todos los que nos escuchan, nos ven mediante esta red social, ¿no? A ver, el tema del Congreso Departamental se ha llevado este miércoles, jueves y viernes, ¿no? Convocado por la Federación Departamental de Maestros Rurales de La Paz, previo antes del Congreso Nacional que se va a llevar del 12 al 18 de diciembre en Ribera Alta, Beni, ¿no? Entonces, este congreso se ha llevado en dos aspectos, ¿no? Congreso orgánico para tratar el estatuto orgánico que tenemos en la federación, este estatuto orgánico que tenemos anteriormente, ¿no? Para hacer algunas modificaciones, ¿no? Dentro de las modificaciones que debería de aprobarse es lo que se ha llevado el congreso de la gestión pasada en la localidad de Copacabana, Congreso Nacional Orgánico, convocado por la Confederación. Se ha aprobado varios puntos, ¿no? Entre ellos, lo más importante es la gestión de la federación debe durar 3 años. Los compañeros de La Paz siempre han sido una excepción. Cuando las demás federaciones, por los años 2005, 2010 aproximadamente, del interior, su gestión era 2 años,
la paz seguía siendo un año. Entonces nosotros llegamos, hay que recordar, en la gestión 2011 y hicimos aprobar para que la gestión de la federación sea 2 años, porque todo el interior realiza 2 años, ¿no? Y ahora el interior ya lo está haciendo 3 años. En este Congreso Orgánico precisamente también debería de aprobarse aquello, ¿no? De que la paz entre en este tema de los 3 años, ¿no? Bueno, la paz se caracteriza por ser revolucionario, por ser contestatario, y los compañeros dijeron, no, 3 años es mucho para que un comité ejecutivo se quede y que se olvide muchos, así como pasa con la Central Obrera Boliviana. Por lo tanto, vamos a mantener los 2 años, porque tiene que haber nuevos líderes que estén velando el interés de los vascos. Así que no ha sido posible, ¿no?, hacer aprobar 3 años de gestión. Se va a mantener lo que es 2 años y que siempre estos 2 años los comités ejecutivos que entren tienen que ser revolucionarios y contestatarios. Ese ha sido lo que ha encomendado este Congreso Orgánico. Por otro lado, también se ha llevado lo que es el Congreso Ordinario. Este Congreso Ordinario precisamente es para aprobar algunos aspectos en lo político sindical, aspecto económico, ¿no?, aspecto técnico pedagógico institucional y aspecto social, ¿no? En los puntos destacados podemos indicar, ¿no? En el aspecto político sindical, por ejemplo, se ha reclamado el respeto al fuero sindical, ¿no? El veto sindical tiene que aplicarse, a pesar que en el anterior gobierno este punto nos ha anulado, ¿no? Porque hay compañeros que incurren en el tema, por ejemplo, cuando algún comité ejecutivo entra y se parcializa con el gobierno. ¿Qué hace un ampliado? ¿Qué hace el Tribunal Disciplinario Sindical? Llevarlo a un proceso sindical para que salga su veto sindical. Pero lamentablemente, cuando hay interés de por medio, no se cumple aquello, ¿no? Y en uno de los puntos dice, no a la intromisión de los partidos políticos al magisterio rural paceño. Dice, no, lucha inclaudicable contra la intromisión de los gobiernos de turno con ideología separatista e imperialista y las expresiones políticas de oligarquía nativa, incorporando al magisterio rural paceño al gran frente combativo en sus diversas expresiones, luchando por la liberación y explotación de los oprimidos del país. No es muy claro, hubiéramos querido que sea, ¿no?, a la intromisión política, velando el interés de las bases, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos rescatables de este punto, ¿no? En el aspecto económico, como siempre, ha habido el reclamo de bono de frontera que a muchas unidades educativas les ha recortado, al igual que bono de zona, ¿no? También se está reclamando y este es constante el riesgo profesional, ¿no? Y también la jubilación con el 100%, que ese punto nunca el magisterio va a renunciar. Dijeron eso. En el aspecto técnico pedagógico hay un punto que es medio contradictorio desde un punto de vista, ¿no? Dice exigir al Ministerio de Educación el respeto pleno de la ley 070 Avelino Signani, dice primeramente. Luego continúa, se sugiere revisar la currícula en el Congreso Pedagógico Especializado, ¿no? No me parece tan adecuado analizándolo a fondo este tema, ¿no? También se está reclamando el respeto al escalafón, ¿no? La dotación de laptops, que ya son 10 años que ha pasado desde aquel entonces, ¿no? La tecnología pasa, ¿no? Es uno de los aspectos que también está insertado de que tiene que el gobierno de alguna manera dar instrumentos de trabajo al maestro, ¿no? Entonces también dentro del otro tema que también llama la atención es el tema de la Caja Nacional de Salud, ¿no? Cuando el magisterio rural a nivel nacional había aprobado desafiliarse, ¿no? Pero este Congreso ha dicho, no, no es que dice de desafiliarnos, más bien dice, exigimos a la Caja Nacional de Salud la atención del seguro de salud, el cumplimiento de la ley 065.
en caso de accidentes ocurridos durante el traslado del docente desde su hogar hasta su fuente de trabajo. Continúa el otro inciso, ¿no? Reestructuración de la Caja Nacional de Salud, ¿no? O sea que sobre la base de la propuesta de la Central Obrera Boliviana, ¿no? O sea que los compañeros no se han inclinado tanto que digamos por la desafiliación en este Congreso, ¿no? Entonces, son aspectos que se ha tratado, ¿no? Y también en este Congreso, aparte de elegirse una comisión de poderes, una comisión de presidium, ¿no? Que muchos compañeros revolucionarios han estado allá, ¿no? Como la presidente de comisión de poderes ha estado compañero José Grover Huanca, ¿no? Presidente de comisión de presidium ha estado el compañero Limber Huaypa, ¿no? También se ha formado el Tribunal de Disciplina Sindical Departamental. A partir de este Congreso hay nuevo Tribunal de Disciplina Sindical, nueva comisión revisora y los delegados al Congreso Nacional, ¿no? ¿Por qué es importante destacar aquello, no? Son esencialmente importantes para el andamiaje, ¿no? En la parte sindical, ¿no? La comisión fiscalizadora es el que fiscaliza la gestión de un comité ejecutivo y el Tribunal de Disciplina Sindical es el que está encargado de hacer cumplir y también de abrir procesos sindicales a los compañeros que incurren a las faltas que está escritos en el Estatuto Orgánico, ¿no? Entonces, los delegados al Congreso Nacional también tienen su función de hacer respetar lo que es el Departamento de la Paz, primeramente. Segundo, de la misma forma, la obligación es de traer compañeros representantes de la Confederación Nacional de Maestros, compañeros revolucionarios, contestatarios, que velen el interés de las masas, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha trabajado esos 3 días y, bueno, esperemos que aquellas resoluciones se puedan cumplir y que el magisterio rural, las bases que salgan ganando, ¿no? Beto, gracias. Muchas gracias por el informe, Eliseo. Muy importante, fue un congreso importante, resoluciones, bueno, las reivindicaciones tradicionales de los compañeros, ¿no? Lo cual es muy importante. Y bueno, era muy importante tener este informe para ir cerrando el programa. Compañero Jorge de la Rocha, un comentario sobre este congreso. Sí, agradecer a Eliseo por el informe. Yo quiero recordar de que la nueva ley, pero incluso más antes, con la anterior ley, se plantea una educación única en Bolivia. Pero fíjense que no se da. Hay 2 tipos de educación, una urbana y otra rural, cuando las leyes plantean que la educación debería ser única. Ahora, sobre algunas... Además está la privada, ¿no? Además, la privada, la de convenio, ¿no? Ya no es educación única. Y con respecto a la privada, podemos decir entonces que hay una educación para los niñitos bien y otra para la chusma. Así resulta, ¿no? Con respecto a las laptops, me parece bien. En el magisterio, miren, hay cada cosa, ¿no? Hay unas computadoras Kipus que dieron en el magisterio urbano a los bachilleres. Yo dije, qué buena cosa, los bachilleres por lo menos se van a llevar de recuerdo una computadora. Les quitaron, es decir, solamente había sido prestado y solo para usar en el colegio. Y bueno, ya son tan obsoletas que ya no tienen la capacidad que ahora se requiere, digamos, y eso se ha visto muy bien en la pandemia, ¿no? Ni siquiera para la pandemia les han prestado para su casa esas computadoras. Entonces se ha desnudado este problema y creo que es hora, estoy de acuerdo con eso, de que deberían dar material didáctico a los docentes. Sobre la caja, quiero explicar un poco por qué están planteando de que se atienda a los maestros que sufren accidente al ir a su fuente de trabajo. Porque resulta que si tú eres maestro, estás yendo a tu trabajo y te caes, te dislocas el codo, etcétera, no te atiende la caja. Solamente te atiende si en el colegio te has accidentado. Es decir, es accidente de trabajo cuando estás dentro de tu unidad educativa.
Pero y tanto accidente hay, y sobre todo los metros rurales que tienen que ir tantas distancias, tienen más probabilidades de tener un choque, un accidente, algo, y no se les atiende. Y sin embargo se atiende gratuitamente con el dinero de los que aportamos a la caja, al SUS, que es el Seguro Universal, etcétera, cuando el gobierno debería pagar eso. Pero nosotros prácticamente costeamos y no nos atienden como debería ser. En cuanto necesitemos cualquier accidente, cualquier cosa, deberíamos estar cubiertos por el seguro de la caja y no lo estamos, ¿no? Entonces, me parece muy bien esa solicitud y bueno, felicito a ese congreso. Yo quería preguntarle a Eliseo si han tomado alguna resolución en cuanto a la gestora. Gracias. Sí, está incluido dentro de la gestora también, que se puede administrar empezando desde los trabajadores, ¿no? Y no como quieren administrar el gobierno, ¿no? Está dentro de las resoluciones. Bien. Bueno, puntos muy importantes de este congreso. Muchas gracias, Eliseo, digamos, por ese informe completo. Y ya con esto vamos terminando este programa de Radio Rebelión. Y bueno, agradecemos una vez más la presencia del compañero José Luis Saavedra, que estuvo como invitado. Y bueno, muy buenas noches, compañero Jorge, compañero Eliseo, compañero Miguel. Buenas noches, Beto. Buenas noches a todos, compañeros. A los radioescuchas también un gran abrazo. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los que siguen su programa Radio Rebelión. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante desde la perspectiva de los trabajadores de la coyuntura nacional e internacional. Muy buenas noches a todos y hasta la siguiente semana con su programa Radio Rebelión.